When experts from across Latin America come together, the future of healthcare in the region takes shape. 5 panels, multiple countries, one common goal. Discover the challenges, opportunities, and strategies that are shaping the Latin American pharmaceutical market. What to expect for life sciences in Latin. A journey of knowledge in 5 chapters. Chapter 2, Advertising and Medication Promotion. Bueno, cambiando totalmente de tema, de roles y de sillas, vamos a hablar ahora de otro tema que es bien importante y muy actual para el tema farmacéutico y de medicamentos. Este solamente es un slide que tiene la información general respecto a los diferentes países que os los dejamos como guía para que lo tengan ustedes. Y la dinámica de este panel que viene a continuación va a ser una serie de preguntas que van a contestar, dependiendo de los temas, algunas de las expositoras. En Chile se da la información al profesional y sí está regulado. Existe en el reglamento de productos farmacéuticos, se trata lo que es la información al profesional, cómo te debes relacionar con el profesional y cómo el laboratorio puede comunicar sus productos. Eso se encuentra regulado, pero de una forma bien general. Tan general que en realidad son varias las actividades que se realizan, y la forma que se ha venido un poco esta generalidad ido reduciendo ha sido a través de los códigos de ética. En Chile, la Cámara de Productos Innovadores se adhirió al código de ética del Colegio Médico y ahí empezaron a regular de cómo es la información que tú le puedes entregar, que solamente puede hacer la que está autorizada en el registro. Y bueno, vamos a hablar un poco de off-label después, pero en Chile sí se puede el off-label, entonces también tú aprovechas de informar el off-label si es que existe. Y lo importante es que todo sea verificable, comprobable, pero no te puedes exceder más de la información al profesional autorizada en el registro sanitario. Y ese es como tu marco regulatorio, pero evidentemente la autoridad sanitaria, que es el ICP, que es quien fiscaliza, no está ahí en el 1 a 1 revisando cuál es el material que se entrega. Entonces es un poquito más flexible en esa línea. Ok. Ana, cuéntanos, en Argentina, te llega una consulta, vamos a hacer un congreso, vamos a hablar sobre un medicamento. Atendiendo a lo que Andrea nos cuenta de Chile, ¿tú qué recomendaciones darías frente a Argentina y la normativa aplicable si hay? Bueno, sí, como verán ahí, en Argentina hay regulación, tenemos una regulación específica para lo que es promoción de medicamentos de venta bajo receta y en interacción con los profesionales de la salud. Y después tenemos, como decía Andrea, para Chile es una regulación bastante amplia, muy amplia, diría yo, que no tiene criterios o parámetros demasiado claros, entonces queda muy abierto lo que uno puede hacer o no puede hacer. Pero ahí también tenemos nosotros, que lo menciono ahí, es el código de CAEP, que es una cámara que en Argentina nuclea los laboratorios de sociedades extranjeras, que brinda mayor nivel de detalle en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, en lo que es materia de congresos. En Argentina no se pueden promocionar los medicamentos que no están registrados, que no tienen autorización de comercialización, son como 2 requisitos. Entonces, si no está ese requisito cumplido, vos no podés ir a un congreso a hablar de ese medicamento con el nombre, la denominación comercial, porque estás en infracción a la normativa. Por eso es muy importante siempre revisar qué tipo de material se difunde, en qué etapa del proceso regulatorio que se esté, para cuidarse, porque en eso sí nuestra autoridad de aplicación, la ANMAT, es bastante fiscalizadora en ese sentido, porque además todos los materiales promocionales que se den a los profesionales de la salud, o que se intercambien, se difundan de alguna manera, tienen que presentarse en ANMAT, que no hace un control previo, pero los tiene, con lo cual podría tranquilamente hacer una fiscalización bastante fácil, con lo cual es muy importante. Por otro lado, también es importante, no lo mencioné antes, pero creo que esto es igual en todos los países, la promoción es exclusivamente a profesionales de la salud y no puede llegar al público en general. Entonces también es muy importante controlar que ese material que se difunda no llegue al público en general, porque si no el titular del registro es responsable, ya sea que lo haya difundido el titular del registro o alguna otra persona, ni siquiera en su nombre, porque el titular del registro es responsable objetivo de que eso no llegue, tiene que controlar que no llegue al público en general. Gracias, Ana.
Viviana, El Uruguay es bastante parecido, por lo menos yo creo, a diferencia de Argentina, no hay regulación específica para los profesionales de la salud, entonces no está marcado en ninguna norma lo del tema ni de congresos ni de demás específicamente para los profesionales de la salud. Sí se maneja de manera general, muy general, sobre todo lo que es promoción, propaganda, que se considera todo lo mismo, tanto sea en medio digital, en el diario, o en la televisión, o en, no sé, radios o revistas. Se maneja todo de la misma manera, igual que si fuera una muestra médica que se va a entregar y si fueran las redes sociales, que es también otra de las preguntas después. Entonces, como es de manera general, más que nada, y también está obviamente la ley de consumidor, que creo que es bien importante, que si bien no está enfocada solo en la salud, creo que es algo porque que se tiene que cuidar qué tipo de información se le llega al consumidor, que no sea engañosa, que no sea malinterpretada y que, bueno, que preste la confusión. Entonces, teniendo en cuenta todo ese marco general, es donde nosotros nos tenemos que poner en el lugar del profesional de la salud. Tampoco está definido en Uruguay cuál sería el profesional de la salud, del que nosotros estamos hablando. Sí se tiene en cuenta de qué es un doctor, cómo se considera una persona que se llama doctor en medicina, y sí que tiene que ser un profesional que sea egresado de la facultad, obviamente, de tercer grado, tiene que estar a su vez habilitado por el Ministerio de Salud Pública, o sea, necesitas una habilitación, un registro vigente, y a su vez tenés que estar afiliado al Colegio de Médicos de Uruguay. ¿Por qué lo digo? Porque en el Colegio Médico de Uruguay, tanto la universidad y demás, es donde están todos estos códigos de ética, que termina siendo como parte de la autorregulación de los profesionales de la salud. Si bien no hay un marco regulatorio definido, sí se lleva mucho por los códigos de ética de ser profesional médico, pero a su vez también tenemos las cámaras de especialidades farmacéuticas que tienen acuerdos con los sindicatos médicos, en Uruguay se da así, y entonces los acuerdos de ellos se basan en 3 pilares fundamentales. Uno, el bienestar del paciente, obviamente, y el paciente y el bienestar del paciente. Otra es de que cada una de las partes, tanto la industria farmacéutica como el profesional de la salud, conozcan sus criterios éticos de cada uno para no uno pasar el límite del otro, digo, en la situación ideal, ¿no? Pero es lo que se busca. Y después, el tercer punto es poder trabajar en conjunto para que sea un buen trabajo desde los dos lugares, poniendo desde los dos lugares. Entonces, creo que eso sí es una de las cosas fundamentales. Obviamente que el médico no puede estar recomendando ningún tipo de medicamento que todavía no tuvo la autorización, que tiene propiedades que todavía no fueron aprobadas o que están en fase de investigación. Tiene que tener una comunicación verbal, si la tiene, o de tanto sea por imagen o por entrega de material, que tenga que ser fehaciente y que nos lleve al engaño, o bueno, que es lo que se busca en el tema de la promoción. No sé si respondí más o menos tu pregunta. no, gracias. Gracias, y yo creo que una recomendación que aplica a todos los países es, siempre que hagan este tipo de eventos, la información que se reparta o se divulgue, que sea científica, soportada y dentro del marco académico. Así se van a evitar varios dolores de cabeza. Nada más, te puedo agregar algo ahí, tanto en las conferencias como en los advisory boards. Últimamente, algo que he visto mucho es si realmente es una conferencia, es un tema promocional, o realmente estás llevando a cabo un advisory board en cierto país. Creo que ahí es un tema, sobre todo a nivel compliance, que deben tener muy en cuenta, porque hay una línea muy delgada entre qué estás haciendo en realidad. Gracias, Cecília, bom ponto. Só para completar, eu acho que um ponto super importante é que a nossa regulamentação ela está bem obsoleta para lidar com certos tipos de novos eventos. Então, embora a gente tenha bastante claro um conjunto de regras para seminários, congressos, todas essas regras não estão adaptadas para o mundo virtual. Então, existe sempre esse questionamento, se a gente está falando de um webinar, de uma live, ou de algum evento que seja online, até grupos fechados no LinkedIn, criados para discussão de certos temas, se eles podem ser considerados como congressos e seminários nos termos da legislação, onde podem ser compartilhadas certas informações que não são destinadas ao público em geral.
Então, esse é um ponto que eu acho bem interessante, relevante e atual para a gente pensar também quando se trata de relação com profissionais da área da saúde e congressos e eventos científicos. Gracias, Renata. Graças, Ana. De forma bastante parecida com alguns países, no Brasil, a promoção e publicidade de medicamentos ela é estritamente regulada. Então, além das normas gerais de publicidades e limites de publicidades do Código de Defesa do Consumidor, que a Vivi mencionou, a gente tem a normativa específica. Então, as regras de publicidade, todo o arcabouço normativo relacionado à publicidade de medicamentos, ele está previsto na nossa lei de 76, a 6360, que cria o sistema de vigilância sanitária, uma lei específica de 96, que trata do uso e propaganda de fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos e defensivos agrícolas, e de forma regulamentada especificamente na RDC 96, de 2008, da Anvisa, que tem regras super detalhadas a respeito de publicidade de medicamentos sob prescrição, isentos de prescrição. E, além disso, a gente tem outros instrumentos que são igualmente importantes na prática de revisão de materiais publicitários e na relação com os consumidores, que é o Código de Regulamentação Publicitária do CONAR, que tem um capítulo específico dedicado à publicidade e propaganda de medicamentos isentos de prescrição, e o Código de Conduta da Interfarma. Então, qual que é a regra geral no Brasil? Produtos isentos de prescrição podem ser anunciados para o público geral e produtos sujeitos à prescrição, eles somente podem ser anunciados para os profissionais prescritores. A RDC 96, ela não diz quais são esses profissionais prescritores, mas a gente tem uma ajudinha no Código da Interfarma, que tem uma definição de profissionais da saúde e indica que são os profissionais médicos, os dentistas e os farmacêuticos. Então, no Brasil, somente podemos anunciar medicamentos registrados e todas as informações que constam do anúncio, elas devem estar condizentes com as informações que estão no cadastro da Anvisa, quanto à indicação, uso, posologia, eventos adversos. Então, a gente não pode nem ter publicidade e promoção de medicamentos não registrados, como também a publicidade off-label, ela é proibida. E aqui a gente tem, de novo, uma diferenciação que pode ser feita com relação ao público. Então, com relação ao público em geral, de jeito nenhum, a regra é clara, sem divulgação de informação off-label e sem divulgação de informação de produto que ainda não está registrado. Então, alguma droga, alguma molécula que esteja em estágios de estudos clínicos, isso não pode chegar ao público em geral. Com relação a profissionais da saúde, é permitido o compartilhamento dessas informações com o intuito de ampliar o conhecimento, difusão científica em publicações que são destinadas exclusivamente a esses profissionais, em seminários e em congressos. E aí, de novo, essa questão de eventos online, então, precisa ser sempre assegurado um certo nível de acesso a esses materiais. Então, tem que ter algum tipo de credenciamento específico e também assinatura de um termo de responsabilidade no qual aquela pessoa que está cedendo esse material divulgue, que tenha conhecimento de que esse material é divulgado estritamente para profissionais da área da saúde. Gracias. Como ya adelanté, en Chile está permitido los labels. Yo solo estoy hablando del healthcare professional, porque la publicidad es otro tema. En Chile está muy regulada y solo se permite con autorización del ISP de productos de venta directa. Entonces estoy hablando solo del healthcare professional. Y en el caso de los healthcare professional, el off-label está permitido. Los laboratorios van e informan al profesional de la salud y el profesional de la salud puede dar esta indicación off-label en la medida que informe de que es una información off-label y que además indique que, además va a ser responsabilidad del médico tratante esta indicación. Por eso, cuando contabas tú un poquito, Ana, de cuáles son las recomendaciones, siempre que vamos y me preguntan, ¿cómo hago esta
información al profesional off-label, verídica, comprobable, que tenga algún estudio en otro país, que tenga, porque en Chile puede no tener esa indicación, pero en otros países sí. Entonces, acompaña esa información porque te va a permitir a ti convencer al médico de alguna forma de que ese off-label tiene que usar, y el médico también le va a dar la tranquilidad de poder dar esa indicación. Y eso es un poco lo mismo con productos no registrados, porque en Chile existe la importación para uso personal, que creo que Cecilia lo hablaba un poco para México. Yo puedo importar para uso personal, y como puedo hacerlo, la información off-label al médico es clave. Y también de productos no registrados. Hola, ahí. En Uruguay también se permiten los labels. Por suerte estamos en una bastante avanzada. Hay cosas que estamos muy avanzados también. No, pero sí en Uruguay se permite. No está permitido de la promoción o publicidad de ningún producto que no esté registrado. Eso es igual en todos el resto de los países. Pero en los labels se puede, siempre que el laboratorio presente toda la información que respalde por el cual se va a promover esa indicación, presenta la información y el Ministerio de Salud Pública tiene 30 días para expedirse. Si en esos 30 días no te dice nada, divino, maravilloso, tú podés promover, podés publicitar sin problema. Creo que sí es importante, creo que todos sabemos porque estamos en el sector, pero en Uruguay está clasificado en 4 tipos de productos, según la promoción, digo, según la categoría de producto, pero la promoción también varía dependiendo del tipo de producto. Obviamente que tenemos los de venta libre, que son los OTC, que se puede llegar al público en general sin problema, y después tenemos 3 categorías de productos que sí están diferenciados. Entonces tenemos los estupefacientes y psicofármacos, que solamente pueden ser promovidos a los de la salud, termino, que son solo los médicos, y después tenemos los de bajo receta y de control médico recomendado, que eso sí solamente van para los de la salud, pero incluye además de doctores, puede ser enfermeros, odontólogos y demás. Y una sola cosa de lo que decía Andrea que nos pasa hoy por hoy, con esto de la masividad de las redes sociales y de también la televisión, pasa mucho eso. Nosotros vemos en Uruguay o en Argentina muchas propagandas televisivas de Colombia, de Chile, incluso de Brasil, del mismo producto que se vende en Uruguay, pero que está aprobado para otras cosas. Y eso sí genera confusión en el paciente, en los consumidores. Entonces sí creo que eso, hoy aplicando lo de Reliance, es algo que capaz que tendríamos que ver entre países para no generar esa falta o expectativa o engaño en el consumidor. Perdón, nada que me entienda. Bueno, México, primero cuando vamos a hablar de publicidad comparativa es ¿qué es lo que estás comparando? Esa es la base. Vas a comparar precios, vas a comparar claims de carácter comercial o claims de carácter técnico. Porque como bien decía Renata y Vivi anteriormente, aquí no solamente va a estar la COFEPRIS involucrada, sino también la Profeco, que es nuestra autoridad en materia de consumo. Entonces, dependiendo del alcance de la información que estás comparando, va a ser un tema comercial o realmente un tema técnico o médico. Si vamos a hablar de un tema técnico, que es más donde estamos involucrados en este momento, no va a estar permitida para OTCs. Es decir, puede haber cierta comparación, no es común y además es muy difícil que pueda realizarla y es por eso que hay una restricción, porque la publicidad de OTCs está basada en lo que está autorizado bajo tu registro sanitario. Entonces, realmente realizar publicidad comparativa sería muy difícil porque tendrías que tener exactamente las mismas condiciones entre un producto y el otro para poder realizarlo. ¿Qué pasa con productos que no son OTC, sino productos controlados? Se va a poder hacer y no está realmente regulado bajo nuestro reglamento de publicidad, que es el ordenamiento principal, sino bajo los códigos de ética. Y va a seguir las mismas reglas que seguramente vamos a ver para todos los países. Tiene que ser verídica, tiene que tener una base científica, tiene que estar dirigida realmente a un foro científico adecuado, y esto va a ser muy importante porque no necesariamente cualquier foro científico es el adecuado, sino tendrán que ser profesionales de la salud especializados
en ese tipo de tratamiento o procedimiento en su caso. Y, de nuevo, tiene que ser sobre características específicas a nivel técnico o a nivel científico que realmente sean comparables. Entonces, si bien no se va a necesitar, y aquí es algo, una diferencia importante en México, es que la publicidad o promoción dirigida a profesionales de la salud no requiere una autorización por parte de la autoridad sanitaria. Únicamente se tiene que dar un aviso y la autoridad va a tomar el aviso y lo va a poner en un cajón. Distinto a la publicidad que se haga de OTCs, que sí requiere una aprobación por la COFEPRIS, que es un permiso de publicidad, y es como parte de ese permiso que la autoridad además va a tener un mayor alcance en la revisión de lo que estás informando. Contrario a, como les decía, para profesionales de la salud, que tendrá que ser un tema meramente ético y como lo comentaba hace un momento, desde una perspectiva más de compliance, que realmente legal regulatorio. Si hay sanciones, ¿quién las aplica? COFEPRIS. COFEPRIS. COFEPRIS, salvo que de nuevo estemos hablando de información, publicidad comparativa de precios o de características comerciales del producto. Un ejemplo de una característica comercial, para hacerse más fácil, contiene mucho mayor producto que la competencia o tiene un mejor sabor que el de la competencia, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos, y no quiero ser dos Pepto-Bismoles o dos, sabe mejor que el de la competencia. Ese tipo de información sería estrictamente comercial y sería Profeco quien impondría la sanción, que sería una multa o una medida precautoria que puede ser previa al procedimiento administrativo, que es la suspensión temporal de la publicidad, o definitiva, que es la suspensión definitiva del material publicitario. Bueno, en Argentina no existe, la 627, esa que les mencionaba antes, la resolución que regula la promoción de los medicamentos de venta bajo receta a los profesionales de la salud, no prevé nada de publicidad comparativa. Sin embargo, la publicidad comparativa está permitida en términos generales en Argentina, está regulado en el Código Civil y Comercial, ya desde ahí arriba partimos de que la publicidad comparativa está permitida en la medida que no induzca error o engaño al consumidor, la de suyo. Durante mucho tiempo estuvo prohibida, entonces fue la justicia, la jurisprudencia, la que fue construyendo un poco los parámetros dentro de los cuales podía estar permitida esta publicidad comparativa, que bueno, es medio siempre lo mismo, ¿no? Un poco lo que decía Ceci, que no induzca error, que no denigre la marca del competidor, que no me aproveche justificadamente de su marca, que no compare, como decimos nosotros, peras con manzanas, ¿no? Que compare productos que satisfagan las mismas necesidades. Esto fue un poco receptado por lo que es el decreto que regula todo lo que es lealtad comercial. Entonces ahí ya se bajó un poco más a la norma, todo lo que veníamos receptando en la justicia. Entonces las publicidades comparativas bajo esos parámetros están permitidas. Durante 20 años estuvo en vigencia una disposición que es la 4980 de ANMAT, que regulaba la publicidad de medicamentos de venta libre. Ahí sí se preveía específicamente la publicidad comparativa y qué parámetros tenía que cumplir, un poco repitiendo todo esto, agregando algo más específico ya de la industria, que tenías que comparar con principio activo con principio activo, o sea, no podías comparar, no tenías que comparar medicamentos que fueran diferentes en algo, ¿no? Tenían que ser bien idénticos a lo que estabas comparando, y no podías atribuirle, decía, efectos adversos a principios activos que no se mencionaban en la publicidad en relación al producto del otro, cosa de no crear esta confusión y dejar ver que el otro medicamento tenía algún efecto adverso que el mío no tenía. Como les decía, la 627 no preveía nada. Esta resolución, esta disposición de medicamentos de venta libre se derogó hace poco, que fue reemplazada por otra que no prevé nada sobre publicidad comparativa, con lo cual ahora ya no tenemos en ninguna de las dos disposiciones de medicamentos, ni de venta bajo receta ni de OTC, regulación sobre publicidad comparativa. Sin embargo, como les decía, el marco general argentino lo permite y el Código de Interacción de los Profesionales de Salud de KM también lo prevé específicamente, volviendo a reiterar un poco estos mismos parámetros, que tiene que haber evidencia científica que justifique esta comparación entre uno y otro, que no induzca error del competidor, que no cite estudios clínicos
que no fundamenten directamente, porque mucho de lo que pasaba era, se mencionaba algún estudio clínico que decía alguna cosa, pero cuando vos indagabas un poco más en el estudio no decía exactamente eso, o hacía alguna aclaración que hacía que fuera distinto, entonces la comparación, volviendo a lo mismo, no era peras con manzanas, y no dos manzanas. Pero lo cierto es que en Argentina no hay mucha comparación en lo que es medicamentos de venta bajo receta de distintos productos entre compañías multis. Sí lo hay entre los productos de las multis y los productos de industria nacional. Ahí sí hay, la comparación es un poquito más feroz, por decirlo de alguna forma. Y muchas veces lo que ha dicho la ANMAT es, yo no me voy a meter ahí porque quien recibe esos mensajes son profesionales de la salud que se supone que están capacitados para entender lo que se está comparando y si la información que se está dando para comparar es científica, objetiva, verificable y demás. Entonces, se hace difícil muchas veces cuestionar cuando surgen estas comparaciones entre estos dos productos de industria nacional e industria extranjera, atacarlos porque la ANMAT no te da bolilla, como decimos nosotros, no nos presta demasiada atención, entonces se hace bastante difícil. La verdad es que se parece, no, diferente no es mucho la diferencia, Ana. El OTC en Chile requiere una autorización previa entonces, del ICP, y el ICP solamente permite lo que está autorizado en el registro. Hay cierta flexibilidad, pero que uno puede litigar con la autoridad. En Chile se litiga bastante con la autoridad, que entiendo que acá, en otros países no es así, lo que me contaban en Argentina, pero en Chile tú puedes litigar y cuestionar la publicidad. Entonces, cuando vas a hacer publicidad a tu OTC, sí le pide autorización al ISP y no te va a permitir una publicidad comparativa. Ahora, a Healthcare Professional, ahí sí se está regulado la vía que lo que ya hemos dicho todas, ¿cierto? Verificable, comprobable, demostrable. Y si bien es la autoridad sanitaria, el ICP quien va a sancionar, hemos visto casos de varios laboratorios que se ha visto enfrentado a publicidad comparativa, como Pfizer, Novartis, Abbott en Chile, donde es el antitrust el que viene a regular esta comparación que no es demostrable y verídica, y por ahí también van y sancionan a los laboratorios que utilizan esta comparación, pero con los healthcare professionals. ¿Quieres complementar, Renata? Sí, tá. Sí, solo para complementar que em Brasil também está permitida a publicidade comparativa desde que observados diversos parâmetros, e isso está previsto de uma forma bem detalhada na RDC 96 de 2008, da Anvisa, no Código de Autorregulamentação Publicitária do CONAR e também no Código da Interfarma. Então, de forma geral, acho que as limitações que as colegas mencionaram valem para o Brasil também. Acho que a maior diferença aqui é que a autoridade antitruste brasileira não jamais se imiscuiria nisso. Normalmente, a gente vê um número bastante grande de disputas envolvendo publicidade comparativa, sobretudo no CONAR, e essas disputas são normalmente originadas de processos que foram objeto de denúncia por meio de concorrentes ou de consumidores. Então, aqui no Brasil, no geral, de forma independente, não só para questões de publicidade comparativa, mas para publicidade em geral, quem tem a competência para fiscalizar e aplicar penalidades é a Anvisa, o CONAR e todas as autoridades de defesa do consumidor, então, PROCON, SENACOM e o Ministério Público do Consumidor também. E todos esses agentes podem investigar de maneira independente e podem também aplicar penalidades de forma independente também, de forma que alguma publicidade pode acabar tendo um custo bastante alto, porque pode vir a ser penalizada por diferentes autoridades em diferentes níveis, que incluem multa, obrigação de suspensão da publicidade, contra-publicidade, e caso a publicidade venha a ser considerada como um ilícito no Código de Defesa do Consumidor, além de multa, prisão de até 3 meses. Então, é algo bem específico do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Muy rápido, no hay una regulación específica al día de hoy. Existen unos lineamientos por parte de la Autoridad del Consumidor, de nuevo, que si bien no son de carácter obligatorio, son
cierta guía que tienen que seguir los influencers para llevar a cabo cualquier tipo de publicidad en redes sociales, no solamente de medicamentos, sino de cualquier tipo de producto. Por otro lado, vamos a seguir las reglas generales para, digamos, OTCs, van a requerir un permiso de nuevo, entonces ahí va a ser el límite. Es decir, sí puedes utilizar influencers, sí puedes hacerlo no solo en redes sociales, sino en cualquier tipo de plataforma digital, en la medida que tengas la autorización por parte de COFEPRIS. Y lo que se autoriza, es a lo que te tienes que limitar al momento de difundir. Entonces, básicamente esa sería la respuesta. ¿Cuáles serían las sanciones? De nuevo, multas, medidas precautorias, pero aquí sí va directamente distinto a Colombia, al responsable de la publicidad, es decir, al responsable del producto, los laboratorios, básicamente. No Brasil, a regra geral é a da RDC 96. Ela contém um dispositivo muito tímido a respeito da forma como os disclaimers devem ser incluídos quando o anúncio é feito na internet, e a regra de que quando for anúncio com relação a medicamentos sob prescrição, que precisa ter um controle desse acesso. Então, o mesmo arcabouço normativo utilizado para os outros meios de comunicação é aquele utilizado para redes sociais também. O que a gente vê hoje é que as redes sociais elas se tornaram o meio principal de comunicação com os consumidores, e aí se torna cada vez mais importante ter um certo regramento disso e uma fiscalização maior, por conta dos influencers, que muitas vezes são celebridades, ou às vezes são profissionais mesmo da área médica, e o caráter mais orgânico da propaganda, eles não deixam vislumbrar para o público em geral o caráter promocional de um eventual post, ou algum story, ou algum anúncio. O CONAR, especificamente, ele publicou um guia de influenciadores digitais que contém algumas regras, mas, de novo, o CONAR é uma entidade self-governing que não tem tanta ingerência com relação a isso. A gente vê uma quantidade de lives e webinars e posts de profissionais da área médica com relação a medicamentos, e daí, fora toda essa normativa que é aplicável à indústria, a gente precisa trazer também para o baile a normativa dos códigos de ética profissionais que vedam determinados tipos de relacionamento com a indústria e determinados tipos de comportamento com a promoção de produtos médicos. Fora isso, acho que bem parecido com a Colômbia, aqui no Brasil a gente tem o Marco Civil da Internet, que, embora não tenha regras com relação à publicidade e propaganda, acaba responsabilizando também os provedores de internet com relação a conteúdos de terceiros. Então, no Brasil, hoje, com relação à publicidade em rede social, não apenas a indústria pode ser responsabilizada, ou seja, o detentor do registro, mas podem ser responsabilizados também os influenciadores digitais, a plataforma, inclusive a agência de publicidade. E as penalidades são essas mesmas que eu comentei, que são advertência, multa, obrigação de contra-publicidade, suspensão do anúncio, e em casos de crime ao consumidor, mais multa e até prisão. Finalicemos con Uruguay. Justo iba a comentar, porque justo la contrapublicidad no la habían mencionado, y en Uruguay es uno de los métodos, el primero que se aplica, es que la contrapublicidad, o sea, sale la publicidad, si es engañosa, tenés que hacer en el mismo medio, tanto si fuera una red social, o como si fuera el radio, la televisión, o el diario, tenés que poner el mismo tiempo que tú utilizaste para promocionarla, es el mismo, si fue durante un mes, 5 minutos en el horario central de televisión, es un mes entero, en 5 minutos, en el horario central, diciendo, lo que dije no era, lo que dije no era, lo que dije no era. Y así, exactamente el mismo tiempo que lo tenés que hacer. Después sí viene multa, o puede ser clausura, o incluso otras cosas demás. Y el responsable tanto el laboratorio, como puede llegar a ser también el influencer o el medio que lo promueve. What to expect for life sciences in Latin. A journey of knowledge in 5 chapters.